Desde su nacimiento, como el Consultorio Nacional de Enseñanza Dental, el 19 de abril de 1904 hasta los tiempos contemporáneos, la vida del estudiante de odontología ha cambiado, a veces de manera sutil y a veces de una manera drástica. Este trabajo intenta explorar la vida estudiantil de los alumnos de la carrera de cirujano dentista a través del tiempo. Corren los años 1900, y el Consultorio Nacional de Enseñanza Dental ha abierto sus puertas. Son apenas 7 alumnos, todos varones los que ingresan buscando aprender ser dentistas. Dentro de los muros del edificio del licenciado Primo Verdad número 2, los primeros alumnos que ahí se forman, tienen pocos docentes, además de que son un único grupo. Y tal como hoy en día debían cursar las materias clínicas y cumplir un cierto número de trabajos clínicos para poder aprobar, aunque en aquel entonces no existía el rango de calificación numérico del 1 al 10. Ya para los años 50, con la creación del campus central de Ciudad Universitaria y la creación de la Escuela Nacional de Odontología, se hacen más grandes los grupos, se hace más grande la plantilla de profesores y se hacen más estrictos los requisitos para ingresar a estudiar odontología. Se empiezan a desarrollar los exámenes de admisión. No existían los depósitos dentales que hoy en día están tan al alcance de la población estudiantil, ni había sitios para poder desayunar. Son los años 60, se vive el auge máximo del priismo, que terminaría con un cruento hecho en el año del 1968. La sociedad mexicana se empieza a escandalizar, con los peinados extraños de un cierto cuarteto de Liverpool y de otros grupos de la invasión británica. La televisión empieza a ser un componente obligado de los hogares mexicanos, entre muchos cambios más. Esto no es diferente en la Escuela Nacional de Odontología, cuenta el doctor Víctor Moreno Maldonado en sus memorias. Fue una trayectoria bastante interesante, éramos muy comprometidos, yo la verdad era muy relajiento. Siempre hubo libertad, no libertinaje como ahora. Pero siempre muchísimo respeto para la institución y los profesores. Y bueno, hablando de los profesores, eran muy diferentes en aquella época, eran muy exigentes y su evaluación no se diga. Antes uno reprobaba y tenía que presentar un examen extraordinario y si lo reprobabas, te quitaban un título de eficiencia, y si lo volvías a reprobar, estabas fuera de la escuela. A ustedes los dejan presentar 30, 40 veces un examen y no les dicen nada. Aunque era poco lo que hacíamos, había algo que no hay ahora: compromiso. Ya lo he dicho muchas veces, éramos todólogos, hacíamos tapadas, extracciones, puentes. Aunque claro, sin los materiales que ustedes tienen a disposición, antes solo existía la plata, la amalgama y el oro. Pero lo teníamos que saber utilizar bien. Algo que ustedes tienen de ventaja es que ahora todo se hace con un enfoque multidisciplinario, antes era de que el doctor decía solo aquí mis chicharrones truenan y ni modo. Además vivimos algo muy fuerte, que fue el movimiento del 68, fue algo muy fuerte para la universidad, y pues para el país en general. Yo a la fecha te puedo decir que estoy de acuerdo con lo que hizo el gobierno. ¿Por qué? Porque la gente no tiene compromiso pero sí quiere tener libertinaje. Sin embargo, tengo muchos gratos recuerdos de mi vida estudiantil, yo provenía de un colegio privado de puros hombres y aquí empecé el trato con las damas, fue muy bonito. Y bueno, repito, era muy relajiento y en nuestro pequeño tiempo de ocio, bastaba con agarrar papel sanitario o toallitas de las clínicas y hacer las bolas para tener un balón de fútbol, que me encantaba y con eso mis compañeros y yo teníamos para jugar entre clases. Corren los años 70, se ponen de moda las bandas en inglés y los pantalones acampanados. Chicago, Boston, Alan Parsons Project y la música folclórica latinoamericana son lo que escuchaban cientos en aquellos años en Ciudad Universitaria. Contamos con el testimonio del doctor Arturo Saracho Alarcón que nos cuenta. Mi generación es 73, 76, pertenezco a una generación de grupos muy numerosos que iban de los 180 de 200 alumnos por grupo, fue una gran experiencia de vida porque éramos muy unidos no obstante el número, la prueba es que a 40 años de egresados nos acabamos de reunir 70 compañeros, tenemos un grupo donde día a día nos comunicamos y sabemos lo que pasa en nuestras vidas. La quema de batas fue muy divertida y
la última generación que se permitió en la facultad. Una experiencia que marcó mi vida es haber sido elegido por toda mi generación consejero técnico alumno y tuve la fortuna de vivir como consejero el convertirnos de escuela a facultad en el año de 1975, fui jefe de grupo en el 0020. El plan de estudios era de 8 semestres, las evaluaciones eran exámenes escritos y algunos profesores realizaban evaluaciones orales, el profesorado era muy estricto y te imaginas que podíamos esperar toda una mañana para ser evaluados oralmente. Nuestras clases eran en el hoy auditorio José J. Rojo, era el aula 4, llevábamos una optativa por semestre y en aquella época se empezaron a inaugurar las clínicas periféricas, mi grupo se dividió en dos periféricas, Aragón y Neza, la cual inauguramos y fuimos la primera generación. Años después esa clínica pasó a ser de Zaragoza, las calificaciones eran con letras MB era 9 y 10, B era 8, S era 6 y 7 y NA era 5, nos daban cada calificación en una boleta por materia, en algunas materias como prostodoncia éramos 3 o 4 compañeros en equipo por paciente, pero nos pedían 5 prótesis totales. Cuenta también el doctor Arturo Cruz Gutiérrez. En aquella época, ya había solo un par de depósitos, quizás 3 a lo mucho. El más barato era el depósito mini, que hoy se conoce como Leo. No utilizábamos pieza de alta, era algo apenas muy novedoso, aún se tenía que usar un motor de baja, y a veces teníamos que utilizar perillas con agua y aire para secar e hidratar las cavidades. Algo curioso a destacar también es que lo que hoy se conoce como la muela antes se utilizaba para los exámenes profesionales. Y antes todos se titulaban por tesis, no existía otra modalidad de titulación. Para los años 80 poco ha cambiado, hay un poco más de apertura mediática en el país. En la facultad se modernizan los equipos de trabajo para los alumnos, empieza a florecer el comercio en los alrededores de Ciudad Universitaria y con el advenimiento de la línea 3 del metro la llegada de los estudiantes y los pacientes se vuelve más fácil, para desplazar las peceras y microbuses como primera opción de transporte público. El plan de estudios no sufre modificaciones, y permanece intacto desde 1975. Los mayores cambios vienen a nivel de los materiales y recursos al alcance del alumnado. En la década de los 90 el país sufre una serie de eventos políticos y sociales importantísimos que sería imposible determinar de enunciar las miles de pérdidas a causa del Fobaproa, el levantamiento del EZLN, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, la fuerte devaluación peso, la privatización de diversas empresas a causa del preponderante salinismo, etc. También esta década fue testigo de una importante baja de la censura por parte del gobierno y el advenimiento y apertura para distintos grupos de la sociedad. Grupos como Nirvana, Pearl Jam, La Maldita Vecindad y Molotov se volvían la voz de una generación. En la UNAM ocurren dos hechos importantes. A nivel local la facultad cambia su plan de estudios en el año de 1993 y cambia drásticamente su estructura de semestral a anual. Pasó de ser de 8 semestres con asignaturas optativas, a ser de 5 años, casi idéntico al plan de estudios actual. El otro hecho importante que sucede en esta década es la huelga de la UNAM de 1999. La doctora Ivonne Zuli González Estrella, docente de la asignatura de periodoncia en tercer grado y profesora de la Clínica Periférica Oriente, fue estudiante de la generación 96 y vivió en carne propia este evento en un momento crucial de su carrera y nos cuenta. Yo entré a estudiar a la facultad en el 96, y ya me tocó el nuevo plan de estudios, y a pesar de que sí encontré algunas carencias, por así decirlo, en la facultad como fueron los recursos como la biblioteca, las computadoras, etc. Sí fue muy beneficioso el que ahora los profesores eran especialistas en la asignatura que enseñaban, por lo mismo fue muy enriquecedor. A mi parecer los estudiantes también éramos diferentes, quizás por la época en que tuvimos que estudiar, la mentalidad era completamente diferente, éramos más comprometidos con el estudio, estábamos conscientes del lugar privilegiado que teníamos al estudiar en la máxima casa de estudios. Hoy en día al estudiante no le importa y cree que tienen que acarrearlo para trabajar, y bueno, tal vez quizás éramos más comprometidos en las causas sociales.
Y bueno, a mí me tocó vivir la huelga de la UNAM en carne propia. Yo iba en el tercer año de la carrera, que algunos consideran el más difícil. Fueron 10 meses, recuerdo yo, lo que duró el conflicto. Algunos compañeros estuvieron en el movimiento muy activos. Algunos profesores muy comprometidos con la enseñanza nos hacían ir a tomar clases a lugar designados o a veces hasta sus casas. Recuerdo a una profesora de farmacología que nos hacía ir a su casa para tomar clase y que fuéramos evaluados. Y pues por supuesto que fue difícil. Como podemos apreciar, los estudiantes de odontología no solo han vivido fuertes cambios en su gremio, al transicionar en el cambio de materiales dentales o instrumental. El cambio de la amalgama a la resina, del metal a la porcelana, de los motores de violín a las turbinas de alta velocidad, sino también han sido testigos y partícipes de los distintos cambios sociales y políticos de su escuela, su universidad y su país. Sin embargo, sea cual sea su generación, el estudiante de odontología ha tenido y deberá tener siempre un objetivo: el buscar la excelencia y la superación en su labor cotidiana, para ofrecer la mejor atención bucodental para la población mexicana. Hoy y siempre, Facultad de Odontología. Universidad Nacional Autónoma de México.